poderoso eres. Gracias, Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Padre, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, Padre de la gloria, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu casa una vez más. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los hermanos que a través de las redes sociales nos estarán hoy escuchando, permitiendo, Padre, que hables a las vidas que están llegando al templo, aquellas personas que estarán a través de las redes sociales escuchando el mensaje de la palabra en esta noche. Queremos darle gracias a Dios porque hoy estamos en reapertura. Esperamos en el nombre del Señor que en el día de hoy, en esta noche, te goces, te glorifiques y que junto a nosotros puedas darle gracias a Dios por la bella oportunidad que nos has dado de poder estar con vida. Y realmente Dios es bueno. Dios es maravilloso. Ya van 3 meses en la cual estábamos esperando este momento de que la iglesia volviera a abrir sus puertas. Y estamos aquí para darle gracias a nuestro Dios. Estamos aquí porque Dios es maravilloso. Y queremos comenzar adorando a Dios con nuestra alabanza en nuestro corazón, al igual que orando. Y quiero que en el nombre del Señor te comuniques con Dios, hables con Dios desde donde tú estás ahora mismo en tu hogar, a través de las redes sociales, y permite que Dios hable a tu vida. Oramos, Padre, Señor de gloria y de poder. En esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre. Y Padre, Señor, sabemos que tú tienes grandes cosas preparadas para cada uno de tus hijos. Te pido, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en el día de hoy y que hables, Señor, a través de mis labios. Te doy gracias por esta bella oportunidad y te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús salgamos de este lugar edificados por el poder de tu palabra. Para ti la gloria y para ti la honra, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y como le estaba diciendo a cada uno de los hermanos que están llegando, al igual que los que están a través de las redes sociales, hoy es nuestro primer servicio de reapertura. Bienvenidos a la casa. Les extrañábamos mucho, de verdad que sí. Y sobre todo en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la salvación que tiene Dios, pero también quiero no pasar por alto que como nosotros no nos reunimos los domingos, ya mañana se conoce lo que es el Día del Padre, y quiero felicitar a todos los padres de la casa. Quiero darle gracias al Señor por mi papá, que todavía lo tengo con vida, al igual que a los hermanos que están aquí. Feliz Día del Padre, el día adelantado, pero verdaderamente espero que Dios les bendiga a ambos hermanos. Que Dios y su misericordia les siga dando todo lo que necesitan para que puedan seguir hacia adelante con sus familias y sobre todo siendo los padres que hasta el día de hoy han sido. Y le damos gloria a Dios por eso. Espero que en el día de mañana puedan celebrar junto a su familia y la familia y los hijos se acuerden de sus papás en el día de mañana. Sabemos que para el día de mañana también será un momento triste para otros por la sencilla razón de la distancia. Hay otros que tenemos nuestros padres fuera de lo que es los Estados Unidos y no podemos estar con ellos en el día de mañana. Y otros tristemente ya sus padres han partido y no es un momento de recordar y de tristeza para aquellos que tristemente hoy sus padres no se encuentran con nosotros. Pero sabemos que a los que se han ido con el Señor, la gloria les espera y sobre todo no es un hasta nunca, sino un hasta luego, porque tenemos la promesa del Señor que los que moremos en Cristo no morimos, sino que estamos esperando por el momento que Dios venga por su pueblo, donde la palabra nos asegura que los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero en el día de hoy quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, quiero que veas conmigo desde el capítulo 2, verso 15 en adelante. Y dice de esta forma, Marcos capítulo 2, verso 15 en adelante. Y aconteció que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con publicanos y con pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar
cuando está con ellos el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces aconteció que al pasar por él los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y los fariseos le dijeron, mira qué hacen en el día de reposo, lo que no es lícito. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Dios mío, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Y que tu palabra, Padre mío, Señor, llegue a los corazones de los que están oyendo. A través de las redes sociales y a través del templo en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el título de hoy quiero nombrar como tema: la salvación no es un remiendo. Y está basado en lo que acabamos de leer en el capítulo 2, verso 21. La salvación no es un remiendo. Y el verso 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y hace peor la rotura. ¿Por qué le puse este título? Que la salvación no es un remiendo. Un remiendo es un parcho que uno le pone a un pantalón cuando se rompe. Es remendado. Es algo que es básicamente una ayuda temporal. Es para cubrir una rotura, pero el hecho es que no es para que se haga para siempre, ya que llegará un momento que uno tiene que reemplazar eso que está roto con algo nuevo. Entonces quiero introducir la salvación que tenemos a través de Jesucristo, como que no es algo temporal, no es algo pasajero, es algo eterno. La introducción para esto es que la salvación no es un asunto de un parcho. La renovación total, completa del hombre es lo que Dios ofrece a través de Jesús. Dentro del contexto había una situación muy importante en aquel tiempo. Y era que Jesús estaba caminando con personas que no eran bien vistas por las personas religiosas. Eran personas que estaban pasando por momentos difíciles en la cual la religión los había sacado para un lado. No había una oportunidad para ellos en la cual se podía presentar salvación, debido a que delante de los ojos de los hombres religiosos, estas personas no eran la más adecuada. Eran considerados los gentiles primeramente como personas sin valor alguna, y los publicanos eran personas que no eran considerados como verdaderos buenos hombres, debido a que servían al imperio romano. Y entonces los fariseos o las personas del templo no permitían que estas personas pudieran tener una relación con Dios, debido a la clase de reputación que ellos tenían. Entonces Jesús, marcando algo diferente, comenzó a traer algo nuevo. Comenzó a relacionarse con las personas que estaban verdaderamente perdidas en sus delitos y en sus pecados. La palabra nos enseña que Jesús vino a buscar aquello que se había perdido. Y la realidad es que todo ser humano estaba perdido. La religión no salva. No podemos ser salvos por medio de la iglesia. No podemos ser salvos por venir a ella. Somos salvos por medio de una relación personal con Jesucristo. La palabra nos enseña que el hombre encuentra salvación por creer en Jesús y por seguir las pisadas del Maestro. El ser humano tiene que entender que la religión nunca nos va a acercar más a Dios. Que en las costumbres religiosas no nos van a acercar al Señor como Él desea. Pero una relación personal en la cual tú buscas constantemente, eso es lo que el Señor le place. Pero había más. Como ellos no podían ir directamente a acusar a Jesús, siempre estaban buscando un pretexto. Y en esta ocasión era que estos hombres estaban cenando en la casa de Mateo. Y Mateo era un publicano. Y recibe la palabra de Jesús. Jesús lo invita para que le siguiera. Y Mateo inmediatamente abandonó su posición, su cargo de colectador de lo que son, no los diezmos, padres, los tributos. Los taxes de la ciudad, disculpe. Y como él abandonó inmediatamente esa carrera y se puso tan feliz
que invitó a Jesús a su casa, y no solamente a Jesús a su casa, sino a todos sus amigos, aquellos que habían sido echados fuera por la sociedad religiosa. Y había un gran banquete. Los discípulos de Jesús estaban ahí, Jesús estaba en ese lugar, y las familias estaban contentas porque alguien se les acercó para hablarle de un mensaje de salvación y de esperanza que solamente Dios puede ofrecer. Ellos habían sido echados fuera. Para ellos no había salvación ni esperanza de acuerdo a los hombres, porque el hombre había puesto un sello sobre estas personas, la cual no merecían para ellos la salvación de acuerdo a lo que ya ha descrito. Pero en Cristo, qué bueno, que tú no tienes que ser una persona excelente para que Él ponga tu mirada en ti. Qué bueno que tú no tienes que ser una persona perfecta en tu caminar para que el Señor tenga compasión de ti y te llame para servirle. Por el contrario, la palabra, las escrituras dicen que lo vil y lo menospreciado buscó Dios para avergonzar lo que es. Entonces, ¿qué significa? Que Dios ha buscado a hombres y mujeres que han estado muertos en sus delitos y en sus pecados para mostrarle al ser humano que por gracia nosotros estamos hoy con salvación. Usted no se ganó la salvación porque era mejor que nadie. Nosotros no nos ganamos la salvación porque éramos mejores que otros. Nosotros obtuvimos la salvación porque Dios quiso dárnoslas a través del sacrificio de Jesucristo. Y le damos la gloria al Señor por eso. En medio de todo, dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban como era la costumbre religiosa. Y la realidad es que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, el Señor ofreció un solo día que era obligatorio el ayunar, que era en el día de expiación. Solamente una vez al año el pueblo de Dios, Israel, estaba obligado a ayunar. Pero los hombres añadieron más días. Entonces los religiosos ayunaban 2 veces a la semana. Y no lo hacían con la intención correcta. Porque el ayuno del día de expiación era el recordatorio del pueblo de Dios y del sufrimiento que ellos tuvieron y cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto. Y cada vez que se conmemoraba ese ayuno, esa gran asamblea, el pueblo de Dios recordaba con amargura esos tiempos. Estaban esperando en el Mesías que habría de traer la paz para Israel y restablecer el reino de Dios en los cielos y en la tierra. Y estaban esperando ese gran Mesías que todavía mucho pueblo de Israel sigue esperando, porque no pudieron reconocer al dador de la vida cuando Cristo andó sobre ellos. Y en esta ocasión, ellos están tratando de decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no son como los nuestros? ¿Por qué ustedes son diferentes? Y qué bueno que el pueblo de Dios es diferente. Qué bueno que no tenemos que seguir la tradición de las reglas humanas para tener una relación con el Señor. Dios te salvó porque quiso salvarte, es lo primero. Y lo único que Él te pide es que lo sigas a Él y que lo ames sobre todas las cosas. Cuando tú comienzas una relación con el Señor, Él te va a mostrar cómo verdaderamente vivir una vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito. La iglesia está establecida para que juntos los hermanos en armonía adoremos y alabemos a Dios. Para eso la iglesia fue fundada. En el cuerpo de Cristo está el Señor y Dios le dio dones a la iglesia para que nosotros manifestemos su gloria aquí en la tierra y anunciemos de sus maravillas en el mundo, porque nosotros fuimos llamados a ser sal de esta tierra y luz del mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Jesús le está respondiendo a ellos de otra forma. ¿Acaso puede ayunar los invitados de un novio mientras él está con ellos? Es básicamente lo que está diciendo. Si ustedes son invitados a una boda donde hay un banquete, ¿se abstendrían de comer alimentos? Sería el mejor momento para decir, yo no voy a comer en esa boda. Usted sabe muy bien que cuando usted hace invitación para una boda, usted cuenta a las personas que van a ser invitados para así tener una idea de cuánto alimento se va a comprar. Y se le pide a las personas que le den contestación para saber que van a tener la cantidad correcta y no de menos. Lo mismo con las bebidas, lo mismo con los arreglos, con todo. Se necesita una idea. Y cuando tú respondes a esa invitación es porque sabe que en una boda lo que es una celebración. Y Jesús le está diciendo, ¿podrán las personas abstenerse de alimento cuando están en un buffet? ¿Quién va aquí a un buffet y no come? ¿Quién se sienta a mirar a los que están comiendo en un buffet? ¿Irías a un buffet para mirar a los que están comiendo? Pues básicamente la contestación es no. Entonces lo que Jesús le está diciendo es, mira, el novio está en la casa,
y los amigos del novio se están alegrando con él, ese no es el momento para ponerse triste ni para ayunar. Es el momento para estar alegres, porque el novio, el hombre que se va a casar individualmente presentando a Cristo con la iglesia, está entre medio de ellos. Y es momento de alegría, porque esta persona, Mateo, recibió la salvación e hizo un gran banquete para que sus amigos que estaban en su misma condición escucharan la voz de Cristo, para ver si de alguna forma el mensaje que cambió la vida de Mateo también cambiaba la vida de ellos. Qué bueno cuando tú recibes a Cristo y lo quieres compartir inmediatamente con tus amigos. Y esa es la misión. Nosotros hemos recibido a Cristo, pero la intención es para que tú compartas las buenas noticias del Evangelio con los tuyos, con tu familia, con tus amistades, con aquellos que tú sabes muy bien que no están en el camino. Inmediatamente Mateo comenzó a llevar las buenas noticias, simplemente invitando a escuchar la palabra de Jesús. No es difícil el evangelismo. Es simplemente invitar a las personas a escuchar la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Ahora, la salvación no es un remiendo. Como estaba hablando, el remiendo es un pedazo de tela que uno pone cuando un pantalón se rompe, en la mayoría, o en un saco. Si es el codo, se le puede poner ese remiendo, pero es algo primeramente temporal. Es la reparación de una imperfección y es algo provisional, que se hace en un caso de emergencia. En los tiempos de antes era más común ver las personas con los pantalones remendados. Hoy en día tenemos la facilidad y una mejor economía en la cual, si tenemos algo roto, preferimos hasta llegar tarde para no venir con algo roto, para no sentirnos avergonzados. Si te pasan el camino, entonces puede que tome la opción: no voy a ir porque no me voy a presentar de esta forma. Pero en los tiempos de antes era más común ver a las personas, no sé si en su pueblo era así, con los pantalones remendados. Se veía de la misma forma. ¿Por qué? Porque la necesidad impulsaba. No había una economía como la que tenemos ahora, y hacía que los padres, las madres especialmente, cogieran y taparan ese rotito para que por lo menos estuviera cubierto. Entonces, un remiendo es solamente un arreglo temporal, porque en algún momento tú puedes seguir remendando ese pantalón hasta que ya no coja más. En algún momento ese pantalón tiene que ser botado y adquirir uno nuevo. Entonces la religión lo que estaba estableciendo era un arreglo temporal. El arreglo temporal era porque la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento no podía salvar al hombre por sus buenas conductas. El ser humano tiene una ideología en el día de hoy que tenemos que hacer buenas obras para ganarnos el favor de Dios. Y la realidad es que aunque usted trate de hacer buenas obras, nosotros en nuestra humanidad somos pecadores. Y las obras buenas que usted pueda hacer, las Escrituras dicen en el libro de Isaías que nuestra justicia es un paño sucio, que los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mal. Y aunque usted pueda ayudar a su prójimo, aunque usted le dé comida al hambriento, aunque usted nos robe, aunque usted lo mate, la palabra nos apunta a todos nosotros como pecadores. Todos estamos descalificados. El nivel de santidad de Dios está tan alto que para el hombre es imposible asemejarse o llegar a la misma altura comportándose bien. Porque en algún momento todo hombre miente. En algún momento todo hombre engaña. En algún momento todo ser humano viola la ley de Dios. Y no es que violarlo solamente una vez. Las Escrituras dicen que un solo pecado nos descalifica de ser perfectos. Y todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos fallado y seguiremos fallando. Y aún los que han conocido al Señor, pecamos, no hemos dejado de pecar. Lo que sucede es que la gracia y el favor de Dios, el sacrificio completo de Cristo en la cruz del Calvario, no es un remiendo, es una cobertura completa que Él nos dio a través de su sangre para que nuestras imperfecciones no se vean delante de Dios. Para cuando Dios te mire a ti,
te mira sin roto alguno, sin desperfecto. Y eso es lo que Cristo ofrece a cada cual que en Él cree. Salvación perfecta. Dios desea que el ser humano entienda que la religiosidad no puede salvar al hombre, solamente una relación personal con Él. Solamente Dios puede salvarnos. Y el sacrificio de la cruz implica mucho más, que muchas personas tienen por costumbre en un día de la cuaresma ir a la iglesia una vez al año y no comer carne por una semana, pensando que por estas acciones obtendrán el reino de los cielos. La realidad es que la garantía de la salvación está basada en la fe en Cristo. Cuando tú rindes tu vida al Señor, y Jesús lo que le está dejando saber, que Él vino a remendar un sistema que no podía darle salvación al ser humano. Porque por más que usted trate de ser bueno, en algún momento usted va a fallar. Y cuando usted falle una sola vez delante de Dios, ya usted es contado como culpable. Y usted dirá, eso no es justo. Pero déjame decirte que nuestro Dios es justo. Y la santidad que Dios exige es una santidad perfecta, la cual usted y yo no podemos tener por propios méritos, pero Dios facilitó los méritos de Jesucristo para que usted y yo podamos tener una relación con el Padre Santo. Amén, hermanos. Entonces, primer punto, en Cristo todo es nuevo. Todo es nuevo. Dios dice en su palabra que en libro de en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios comienza a trabajar primeramente en el corazón. Lo primero que obtenemos es un nuevo corazón. ¿Y por qué un nuevo corazón? Porque el Señor tiene que cambiar el corazón del hombre. ¿Por qué razón? Porque Jeremías capítulo 7, verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El profeta Jeremías está recibiendo una revelación por parte de Dios y Dios le está dejando saber que si hay algo que nos engaña mucho a nosotros es nuestro corazón. Y nuestro corazón no es esta máquina que simplemente está bombeando sangre. Nuestras emociones, nuestro ser, donde tomamos decisiones, nuestras emociones nos engañan. Cuando es por eso que muchas personas se desaniman en buscar del Señor, porque el corazón les ha engañado, porque se sienten traicionados, porque se sienten que Dios les ha fallado y comienzan las emociones a engañar al ser humano, a sentirse sin esperanza, sin salvación y sin nada, porque el corazón se encarga de engañarlo y dice, es más perverso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y sí, ¿quién lo conoce? Dios. Y es por eso que Dios tiene que cambiar nuestros corazones, porque el corazón del ser humano sin Dios está corrompido. El corazón del hombre no tiene esperanza. El corazón del ser humano sin el Señor no tiene salvación alguna. Entonces por eso es que es Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19 habla que le daría al hombre un corazón de carne, un nuevo corazón. Un corazón donde podamos cumplir la ley de Dios. Un corazón que pueda amar y perdonar tal y como Dios nos ama. Usted sabe muy bien que el ser humano no puede amar de la misma forma que Dios ama. Por eso es que Dios tiene que darnos un corazón nuevo. Para que podamos trabajar con nuestras vidas. Y decirle, Señor, yo no puedo quizás amar como tú amas. Pero si tú me ayudas, yo puedo lograrlo. Yo puedo perdonar. Yo puedo amar, como dice las Escrituras, un amor que no cambia, un amor que nunca va a cambiar de ninguna forma, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ese es el amor que Dios nos da. Entonces, pero para eso el Señor también nos tiene que dar una nueva mente. La palabra dice que no nos podemos conformar con este siglo, sino que tenemos que transformar también nuestros pensamientos. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestros pensamientos? Nuevamente, es una nueva vida en la cual no podemos andar en el camino del Evangelio no podemos caminar una nueva vida en Cristo pensando como pensábamos antes.
No podemos caminar una nueva vida en el Señor actuando como actuábamos antes. Entonces Dios tiene que cambiar primeramente nuestro corazón y también nos ayuda a poder cambiar nuestra mente, a tener una mente de acuerdo a su voluntad, un pensamiento diferente, un pensamiento de paz. Un pensamiento que nos ayuda a entender que cuando Dios está permitiendo momentos difíciles en nuestra vida es para nuestro bien y no para nuestro mal. Cuando tú tienes un pensamiento cambiado, transformado, vas a ver el bien en todas las cosas. Vas a poder entender, aún en medio de esta pandemia, que Dios está trabajando, que todo obra para bien para los que aman a Dios. Cuando tu mente comienza a renovarse con lo que la palabra dice, vas a tener esperanza cuando el mundo no tiene ninguna. Vas a tener gozo cuando el mundo no tiene gozo. Vas a tener paz en el peor momento de tu vida, porque todo comienza en la forma de cómo tú analizas las cosas. Cuando hay personas que ven desgracia, tú puedes ver oportunidades. Cuando hay personas que dicen ya se acabó todo, el que tiene una mente conectada al Señor entiende que todavía en medio de momentos difíciles Dios tiene propósitos contigo. Pero para eso tenemos que cambiar una mentalidad negativa que se nos ha sembrado desde el principio. Y desde pequeño se nos ha enseñado a dudar, a no confiar, a no hacer las cosas sin pensarlo. Y comenzamos a cuestionar todo porque se nos ha enseñado eso. Y no es que usted no lo haga, tenemos que ser precavidos. Pero cuando usted viene a Cristo no puede haber un pensamiento de malicia. Dios no va a hacer nada en tu contra, Dios no va a hacer nada para perjudicarte. Y lo que Él permite es para tu bien. ¿Cómo eso sucede? Cuando comienzas a analizar lo que las Escrituras dicen y las guardas en tu corazón y las traes a tu mente, y en el momento de la dificultad tú puedes alabar a Dios y glorificarlo. Cuando otros lloran, tú puedes estar feliz delante de su presencia. Amén. Porque de eso se trata, una mente diferente. Dice, no te conformes a este siglo. Mira, no te dejes llevar por lo que está pasando ahora mismo. Están pasando muchas cosas. Ahora mismo, desde que comenzó este año, desde enero, terremotos, plagas, enfermedades, situaciones, en las calles ahora hay revolución. ¿Qué nos está sucediendo desde que este año comenzó? Ha sido una cosa detrás de la otra. Ha sido una y otra y otra y otra. Pero y hay otras personas que están diciendo el microchip con la vacuna. Tantas cosas que lo que están poniendo es perturbar nuestra mente y nuestra paz. Entonces estamos pensando en tantas cosas a la vez que no nos podemos concentrar en el Dios de nuestra salvación. Si Dios ha de permitir que pasemos por la tribulación, alabado sea su nombre, porque Él guardará a aquel en cuyo pensamiento en Él está perseverando. Dice las Escrituras, el Señor te va a guardar. Pero no podemos dejarnos confundir y sobre todo que nos peguen el miedo que la sociedad quiere infundir. Usted prende las noticias a través del Facebook, a través de los noticieros. Todo es negativo. Los políticos que están robando. Toda la gente está haciendo algo negativo. Miramos todas las noticias y no hay ninguna noticia buena. Las leyes que se están aprobando van en contra de lo que Dios ha establecido. Aprobaron leyes ahora para darle más beneficio al movimiento homosexual y lesbiánico. Están pasando tantas cosas en estos momentos que si tú te pones a mirar todo lo que está pasando en este siglo, te puede dar temor. Te va a turbar. Te va a poner a pensar y a dudar verdaderamente cómo Dios permite todas estas cosas. Por eso es que cuando tú tienes un pensamiento renovado, puedes ver que lo que está pasando debe alegrarnos, porque eso significa que ya el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Amén, sí, Señor. De eso se trata. Que el Señor dijo que antes de su retorno, estas cosas iban a pasar. Nación se iba a levantar contra nación. Plagas, enfermedades, rumores de guerras y guerras. Todo eso está escrito. Y lo que Dios le está dejando saber a la iglesia, vengo pronto, prepárense. Entonces cuando tú tienes esa noción en tu pensamiento hay paz. Porque ¿por qué usted está buscando al Señor? ¿No es para estar con Él por la eternidad? Entonces la muerte a todos nos da un poco de miedo, pero no debería robarnos el gozo. Porque si mañana tuviéramos que partir y usted está con el Señor, mañana usted se va con el Señor. Amén. De eso se trata, hermanos. Una mente que no se conforma con lo de este siglo, sino que se transforma por medio del entendimiento, pero no por el entendimiento propio, sino por la sabiduría que está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 dice, en el verso 22 al 23, en cuanto a la manera de vivir anterior,
Despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa eso? El apóstol está diciendo que Dios te ha dado la ayuda a través de Cristo. Primeramente para recibir el favor, la gracia y su perdón. Y no lo dejó ahí, también se dejó tu Santo Espíritu para que habite en tu interior. Para que te dé la fuerza para que puedas resistir los malos pensamientos. Porque primeramente el ataque del enemigo viene aquí. El enemigo no hace nada sin antes jugar con tu mente. La batalla de la mente, se han escrito libros sobre eso. Porque el campo de batalla del enemigo, del campo espiritual, es en la mente, es en el corazón. Antes de que una persona haga daño, el pensamiento viene. Antes que una persona haga cualquier acto, es por un pensamiento. Eva, antes de pecar, ya había codiciado ese árbol. ¿Por qué de todos los árboles del huerto estaba ella en ese lugar? Cuando yo me imagino que ese huerto era tan enorme, pero ¿dónde estaba ella? Frente al árbol, mirando y codiciándolo. Ya estaba en su mente tocarlo. Ya estaba en su mente cogerlo en su mano. Solamente necesitaba un pequeño empuje. Y ahí es que el enemigo se encarga de poner en tu mente cosas que no son correctas. Cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos primeramente que despojarnos de nuestras costumbres y sobre la forma que vivíamos antes sin Cristo. Si usted robaba, ya usted no debe robar. Si usted no mentía, debería hoy mentir menos, porque dejar de mentir por completo, no podemos hacerlo. Por más que nos gustaría decir, ya yo no miento, la palabra dice, si decimos que no tenemos mentira, lo hacemos al mentiroso. Pero por lo menos debemos dejar de mentir menos. Y de la misma forma que era adúltero debe dejar de adulterar. El que era un alcohólico debe dejar la bebida. El que estaba perdido en cualquier cosa del mundo tiene que poner de su parte para no continuar haciendo lo mismo. Antes no podías dejar de hacerlo, pero ahora cuentas con la ayuda del Todopoderoso para que puedas vencer las debilidades. Amén. Entonces, las Escrituras nos dicen, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia y la insensatez. Básicamente, porque nuestras armas no son carnales, dice las Escrituras, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y dónde se levanta la refutación del ser humano contra Dios? Es en la mente. Entonces, como dije en Cristo, todas las cosas son nuevas. También usted se convierte en una nueva persona. Usted que está aquí en el Señor, ¿usted es la misma persona de cuando lo conoció por primera vez? Usted que me está escuchando a través de las redes sociales, ¿cuántos años le está sirviendo al Señor? Yo estoy seguro que usted me puede decir, lo puede escribir si desea, que ya usted no es la misma persona. No es una persona perfecta porque no hay nadie perfecto en esta tierra, pero si usted verdaderamente ha conocido al Señor, usted es una nueva persona. Inmediatamente Dios lo ha transformado. Si eso no ha sucedido, entonces tiene que reevaluar verdaderamente si sí aceptó al Señor o no. Porque es imposible que usted tenga contacto con la presencia de Dios y usted no sea impactado por el poder de Dios y transformado. Las Escrituras enseñan que Moisés, cuando estuvo frente a la zarza ardiente, su rostro cambió de parecer. De tal forma que había un brillo en él, que cuando bajó de la montaña, las personas lo veían con miedo y tuvo que cubrirse su rostro de tan gloriosa luz que descendía de él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te cambia inmediatamente. Ahora, hay un proceso en el cual el ser humano tiene que seguir despojándose, tiene que seguir santificándose, tiene que seguir buscando la presencia de Dios. Pero una persona que verdaderamente ha encontrado a Dios y su vida sigue igual y no ha podido dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes, esa persona no ha conocido a Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, cuando usted es una nueva persona, ya usted tiene propósito en su vida. Tú sabes que uno le pregunta a las personas, ¿para qué Dios te formó? ¿Para qué estás en este mundo? Y muchas personas no saben por qué están viviendo. Muchas personas no tienen una contestación concreta ni pueden explicarte por qué verdaderamente existen. El propósito de Dios primeramente es llevarnos con Él a donde Él está. Entonces, cuando tú entiendes que has sido marcado por Dios, dice la palabra en el Salmo 138 que Jehová cumplirá su propósito en ti.
el Señor cumplirá su propósito en ti. Dios lo va a hacer, créelo. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, dice el salmista, y no desampararás la obra de tus manos. Salmo 138:8. Entonces, cuando entiendes que ya eres una nueva criatura, que tu corazón ha cambiado, que tu mente ha cambiado, entonces tus propósitos y tus planes y tus metas cambian. Un hombre con nuevos deseos, con nuevas prioridades. Y la prioridad del hombre primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añade. Cuando tú tienes en el corazón al Señor, tú vas a buscar todo lo que le agrada al Señor. Y eso la religión no lo puede ofrecer. Por eso es que Jesús le estaba diciendo a estos fariseos que no podían remendar con un parcho nuevo a una tela vieja, sin lavar, porque usted sabe muy bien que en el momento que eso se encuje va a jalar la tela vieja y va a ser peor el daño. Entonces la palabra de Dios está revelada de una forma que ellos no habían entendido. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba hablando apuntaba hacia la persona de Cristo, hacia aquel que habría de venir para librarnos de la maldición, porque la ley no podía librarnos a nosotros del castigo. La ley está puesta en el día de hoy para condenar, para señalar y para juzgar, no para justificar. Tú violas la ley te condena. Por eso es que Dios estableció ese parámetro, para que pudiéramos observar que en nosotros no hay justicia, que el hombre no puede agradar a Dios por más que lo hubiese tratado. Sin Cristo en el retrato no hubiera esperanza, no hubiera salvación, no hubiera vida eterna. Entonces, segundo punto, es que somos uno en Cristo. Usted sabe muy bien que usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Sí, Señor. Que la iglesia le pertenece al Señor y que nosotros somos miembros de su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos hizo uno en Él. La palabra nos enseña en el libro de Juan capítulo 14 que aquel día vosotros conocerán esto, que yo estoy en el Padre y que vosotros en mí y yo que estoy en ustedes. Juan capítulo 14, 20. Lo que le está diciendo el Señor: yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Y de la misma forma la Biblia nos enseña que a través del bautismo, de la misma forma nosotros nos hemos identificado con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Cuando usted fue bautizado en esas aguas, simbólicamente, usted estaba anunciando su muerte a una vieja vida y un nacimiento a una nueva. Eso es lo que representa simbólicamente el bautismo en las aguas. Pero usted no tiene que ser bautizado para obtener la salvación. Pero en obediencia a la palabra nos bautizamos. Pero la realidad es que es la fe la que nos salva y nos lleva delante de la presencia. Ahora, cuando usted es uno en Cristo, entonces tiene unidad con la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está unida basada en el amor. Y por eso es que, hermanos, esperamos que ahora cuando esto siga aumentando, que las personas puedan venir más y en algún momento esperamos que se puedan congregar todos a la vez, que esa es nuestra confianza, es que vengamos con una mentalidad diferente, de amarnos los unos a los otros, de no estar señalando, sino orando los unos por los otros, entendiendo que el amor es lo que tiene unida a la iglesia. Y que podamos entender que nosotros estamos aquí para amar, para perdonar, no para tolerar actos que no son de acuerdo a la palabra, pero la palabra nos enseña que el amor de Dios une todas las cosas. Y la iglesia está unida a Cristo por el amor de Dios. Porque si no fuera porque Dios nos amó, nosotros no fuéramos parte de su reino. La iglesia está basada en una diversidad de personas como ustedes, con diferentes dones. Y este cuerpo aquí, en este lugar, lo necesita cada uno de ustedes para que la iglesia marche y continúe. No puede ser solamente un predicador. Un cuerpo de Cristo con sus dones, juntos, somos lo que Dios necesita para que haya unidad en el cuerpo. El velarnos los unos a los otros. La voluntad de Dios nos enseña que la iglesia está basada en la madurez y el crecimiento de Dios. La unidad del Espíritu, en un Señor, en una sola fe y en un solo bautismo. Nosotros hemos creído en un Dios. Y tenemos hermanos a través del mundo que, aunque no son de la misma religión, han creído como nosotros hemos creído. Entonces no tenemos que mirar a otras religiones como enemigas,
si éstas no están de acuerdo con la voluntad de Dios, tampoco podemos mirarlas como enemigos, sino orar por ellos. Pero la realidad es que tanto los hermanos de la iglesia pentecostal, como la iglesia metodista, como la iglesia bautista, si han creído en Cristo y han entregado su vida al Señor y han confesado a Cristo como el Señor de sus vidas y están haciendo la voluntad de Dios, son nuestros hermanos. La unidad y la gracia que Dios nos ha dado es para que los hermanos, la familia y el prójimo se busquen y se amen los unos a los otros. Y por último, el tercer punto, la salvación que Dios nos ha dado es un todo completo que nos lleva a un compromiso. La salvación trae compromiso, iglesia. Y es un compromiso espiritual. Es un compromiso de servirle a Dios sobre todas las cosas. Es de levantarse por la mañana glorificando a Dios y buscando su presencia. Es un compromiso de venir a su casa y adorarle juntos. Es un compromiso de honrar a Dios con nuestros bienes. Es un compromiso de darle a Dios los dones que Él nos ha dado y ponerlos en su presencia para manifestar el gozo. Porque Dios va a llamarnos a cuenta y va a pedir de cada uno de nosotros los dones y los talentos que nos ha dado. Por lo tanto, es un compromiso. Y la ley de Dios no podía ofrecernos nada de esto. Por eso es que Jesús, a través de la palabra, nos está enseñando que Él es un mejor pacto. Que a través de Él usted es la única forma que puede tener una relación perfecta con Dios. La ley de Dios no podía justificarte. No podía hacerte santo. La ley de Dios era un remiendo temporal hasta que llegara lo nuevo. Y lo nuevo había llegado. Lo nuevo estaba en la casa de Mateo, hablándoles a ellos que el reino de Dios se había acercado y para poder entrar solamente una cosa: arrepentirse y convertirse. Cambiar de mente. Entender que somos pecadores. Entender que necesitamos a Cristo para poder ser salvos. Entender que no hay otro camino que nos lleve al Padre si no es Él. Entender verdaderamente lo que la palabra nos dice. Las palabras de Dios son verdad y son vida. Las Escrituras nos enseñan que a través de Cristo usted puede tener una relación con Dios que no era posible en el Antiguo Testamento. Habían leyes que establecían que solamente los levitas podían estar dentro de lo que es el área del templo, en los atrios y adentro de acuerdo a sus posiciones. Solamente ellos. Y un sumo sacerdote que podía llegar una vez al año detrás del velo para hacer la expiación por los pecados de él primeramente y de todo el pueblo. Entonces estaba limitado el acceso a Dios por causa del pecado. Los sacrificios que se hacían, los constantes derramamientos de sangre llevados por los animales, era un arreglo temporal. Era ponerle un parcho a algo que estaba roto. Pero estaba en espera de algo nuevo. En espera de aquello que iba a cambiar el sistema de sacrificios y de religiosidad. Y ese sistema que proviene del cielo estaba en medio de ellos y ellos no pudieron reconocerlo. Las Escrituras nos dan testimonio que la salvación nos ha capacitado para entender primeramente que somos hijos de Dios. Y tenemos una salvación y una garantía de esa salvación a través de Cristo Jesús. Sí, Señor. Sobre todo, iglesia. La salvación nos ha capacitado para poder predicar el Evangelio. Para poder decirles a otros que no es por obras ni por méritos, sino por la fe en Jesucristo. Que a pesar de que yo no soy perfecto, mi Dios perfecto envió a su unigénito para que su perfección se me fuera dada a mí. Y a través de Cristo yo puedo ser visto como perfecto delante de Dios. Sí, Señor. Solamente a través de Cristo. Por eso es que la salvación no es un remiendo. No es algo temporal. Lo que Cristo ofrece es eterno, es verdadero, es durable y nunca se va a romper y nunca va a necesitar algo que lo cubra. Muchas personas que piensan que la salvación tiene que estar acompañada por obras,
para tú poder ser salvo. Y eso es lo que los fariseos predicaban y hasta el día de hoy muchos lugares predican, que usted tiene que hacer obras más creer en Jesucristo para poder ser salvos. Y no es así. La realidad es que la salvación que Dios nos ha otorgado ha sido por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa salvación que nos ha llevado a la presencia del Padre nos hace obrar, pero es la evidencia o los frutos de nuestra salvación es lo que usted hace para Dios. Amén. No es que usted no lo está haciendo para ganarse el cielo, es que como ya usted recibió la salvación, Dios, su Santo Espíritu, le ha dado el poder y dones para que usted lleve frutos, y frutos en abundancia. Y es por eso que el cristiano obra no para ser salvo, sino como una demostración de que ha nacido de nuevo y está llevando frutos. Amén. Sí, Señor. Concluyo con esto. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25 habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas ya no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. La salvación de Cristo nos garantiza vida eterna y una unión permanente con Dios. Y nos da una esperanza que nadie te puede quitar. Nos hace hijos y pueblos de Dios. Y nos compromete a llevar un mensaje de esperanza para aquellos que lo necesitan. Por eso es que usted tiene que entender, como iglesia, que tiene que pensar no como piensa el mundo. El mundo no tiene esperanza si no tiene a Cristo. Como hijos de Dios nosotros tenemos que ser esa persona que es diferente, que va a influenciar y le va a dejar saber a aquel que no tiene esperanza, las cosas están malas. Pero ¿sabes qué? Hay un Cristo de todo poder que nos garantiza estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando pasemos por el fuego, dice, la llama no va a arder en nosotros. Y cuando pasemos por las aguas, no seremos anegados. Y si por los ríos, dice la palabra, no nos vamos a ahogar. Pero para eso, Dios tiene que escribir sus mandamientos en un corazón renovado, regenerado, es la palabra. Algo regenerado es algo que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el día de hoy quiero dejarte con esto, hermano y hermana, que me estás escuchando a través de las redes sociales. La salvación no es un remedio, no es un remiendo. No es un parcho que tú pones. Y no es algo que quiero que entiendas en el día de hoy. La costumbre del ser humano es buscar simplemente a Jesús en los momentos de dificultad. Y una vez pasa la dificultad, vuelven a lo mismo, a los mismos hábitos y al mismo camino. Y no se vuelven a ver hasta que vuelve otra dificultad. Y hasta que no pasan un momento difícil, es que no empiezan a buscar la oración y a buscar del Señor. Y yo no voy a juzgar eso, porque realmente si eso es lo que Dios necesita provocar en tu vida para que tú le busques, pues eso es tú con Dios. Pero no debería ser así. Nosotros no tenemos que estar buscando a Jesús para remendar un parcho, para algo que tenemos roto. Si se me está cayendo el matrimonio en pedazos, busco del Señor. Ahí está roto. Espero que el Señor me ayude a cubrir esa falta y mi matrimonio se restaure. Y una vez restaurado, pues me quedo con el pachito. Entonces la próxima vez que mis hijos están en la calle perdidos, entonces voy a buscar del Señor porque hay otro rotito en mi vestidura y solamente pues necesito buscar a Cristo para que me cubra ese rotito. Y cuando miramos, estamos buscando al Señor para que cubra un montón de rotitos. Va a llegar un momento en que ya no se va a poder poner más parches en esa vestidura. ¿Qué vas a hacer? La realidad es que Dios quiere ofrecerte una vestidura nueva. Pero esa vestidura nueva es para llevarla en todo momento. Sí, Señor. El hijo y la hija de Dios buscan del Señor en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Los hijos de Dios verdaderamente se someten a la voluntad de Dios, porque han nacido de nuevo, porque han entendido lo que Cristo representa. Tienen un corazón nuevo, tienen una mente transformada, tienen una vestidura limpia, tienen todas las cosas para agradar a Dios. Por lo tanto, en el día de hoy te exhorto a que entiendas que
Jesús no es un parcho que tú pones en tu ropa. No lo es. La salvación que Él ofrece tampoco es un remiendo para algo que tú necesitas hacer. La salvación de Jesús es completa y es adquirida a través de la fe. Espero que en el día de hoy tú puedas entender solamente una cosa con esto que he hablado. Que el Señor quiere mostrarte cuánto te ama y sobre todo cuánto Él anhela que tú le busques. Busquémoslos en espíritu y en verdad. Y no permitas que lo que está pasando en el mundo te llene de miedo. Si mañana se levantara persecución en América en contra de la iglesia, no deberíamos sentir miedo. Los apóstoles se sintieron orgullosos y no dignos de haber sido maltratados por causa del evangelio. Dice que se alegraron cuando recibieron los golpes por causa de Cristo, porque entendieron que estaban siguiendo las pisadas del Maestro. Y Jesús le dijo: por causa mía serán perseguidos, odiados, llevados a cárceles, aún ejecutados. Ellos entendieron, pero no los paraba nadie porque ellos tenían una garantía en la salvación que Jesús les había dado. Vida eterna para todo aquel que en Él cree. Amén. Así que te bendigo en esta gloriosa noche. Y te pido que hables con Dios en tu corazón y permita que el Espíritu Santo te haga entender en el día de hoy que la salvación de Dios no es un remiendo. La salvación de Dios en Cristo es algo verdadero. Tú no puedes poner a Cristo y mezclarlo con los hábitos del viejo mundo. O estamos con Él o no estamos con Él. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias. Y te pido, Padre, Señor, que tú te glorifiques en el día de hoy, a través de este servicio, a través de este culto y a través de la palabra. Gracias por darme la oportunidad de poder predicar. Y te pido, Señor, por mis hermanos que hoy llegaron aquí. Gracias por este hermoso día. Permite que la palabra siga transformando a cada uno en el día de hoy. Y que cada día que pase nuestra mente se vaya renovando. Y sobre todo entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te doy gloria y te doy honra en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia nos dice: quiero felicitar a cada padre que está aquí. Feliz Día del Padre en el día de mañana. Pásenla bien. Que Dios les bendiga. Sigan siendo hombres de bien. Y sobre todo, un buen padre corrige al niño y le enseña el camino del Señor, para cuando llegan adultos, ese niño no se aparte. La responsabilidad del padre es de ser el sacerdote del hogar, el esposo que ama a su esposa, que la cuida y entrega aún su vida por ella, como Cristo se entregó por su iglesia, dice la Escritura. Y Dios te va a llamar a cuenta a ti, varón, que estás aquí en el día de hoy, que me estás escuchando a través de las redes sociales, porque Dios te ha entregado a ti un gran ministerio y comienza en tu casa. Y comienza siendo un buen esposo y siendo un buen padre. Cuando podemos hacer estas cosas, entonces podemos ejercer bien nuestro ministerio. Todo comienza en el hogar, porque en el hogar es donde tú muestras verdaderamente quién tú eres. Y ahí es donde Dios te va a probar si verdaderamente tú le has conocido. Te exhorto a que sigas hacia adelante. Si has perdido a tu papá y no está contigo porque ya el Señor se lo ha llevado, solamente que te alegre esos momentos lindos que tuviste con Él. Piensa en esos momentos maravillosos. Y si no fue el mejor padre del mundo, la palabra nos dice en el mandamiento, en el Éxodo capítulo 20, que honres a tu padre y a tu madre. Hónralos. Y la palabra honrarlos no está basado de acuerdo a su comportamiento contigo. Que si fue bueno, tienes que amarlo. Pero si fue malo, olvídate de él. Eso no dice la palabra. La palabra enseña que tenemos que honrarlos. Y a tu padre y a tu madre. Quien haya Dios escogido para hacerlo. Si fue bueno, gloria a Dios. Si no fue tan bueno, ora por él. Y permite que la misericordia que tú has recibido sea sobre él. Sobre todo, no guardes rencor en contra de tu padre. Yo sé que hemos pasado momentos difíciles con muchos de sus hogares. Y este día de mañana representa para muchos alegría, para otros no tanta alegría. Pero te exhorto a que ores por tu padre. Y si tu padre y tu madre no están, tenemos un Padre Celestial. Amén. Que ese sí nos ama. Sí, las Escrituras dicen que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo el Señor te recogerá. Si estás huérfano de padre y madre en esta tierra, recuerda que allá en los cielos está el Padre que te ama, que te cuida, que te da sustento y que está contigo todos los días hasta el fin. Bendiciones, que Dios te guarde y feliz Día del Padre. Amén.